Bien, hola primero medio, ¿cómo están? Les habla la profesora Catalina, esta vez para presentar el trabajo correspondiente al día de hoy, en el que viene la guía número 10 y además una explicación del contenido en que vamos a estar trabajando. Bien, así que comenzamos. Anoten el objetivo de la clase en su cuaderno, que es comprender las características de los textos informativos. Recuerden que anteriormente ustedes estuvieron leyendo 3 textos informativos, por lo tanto tienen una noción de qué son. Y por supuesto es importante que vayan tomando apuntes de la presentación en el cuaderno para que tengan este contenido ahí escrito, bien, y no se vayan quedando atrás. Bien, vamos a comenzar entonces. Los textos informativos, como dice acá, tienen como propósito principal comunicar una información respecto de un tema. Y generalmente la persona que emite una información, que cuenta una información, tiene más conocimiento que el receptor, es decir, que el que recibe esa información. Entonces existe una relación asimétrica en el que uno tiene mucho conocimiento y el otro tiene menos conocimiento, y el objetivo entonces es que el que tenga menos conocimiento adquiera nuevos conocimientos. Perdón por lo repetitivo, pero es para explicarme mejor. Bien, entonces, como les decía, como dice acá, los textos informativos están dirigidos a un público que busca información sobre un tema, sobre cualquier tema. Hoy en día es muy fácil buscar información porque tenemos acceso a internet a través del celular, del computador, y siempre tenemos fuentes de información a nuestro alcance. Ahora hay que tener cuidado porque hay fuentes que son fiables y otras fuentes que no lo son tanto. Bien. Los textos informativos por lo demás tienen una estructura básica, como dice acá, ¿bien? Y esa estructura básica se divide en 3 partes, que es una estructura que se utiliza en la mayoría de los textos, que es la de introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción se da a conocer el tema y el propósito del autor, es decir, qué es lo que pretende informar. En el desarrollo se dan a conocer hechos reales de forma ordenada. Ahí se entregan los datos, la información visual a través, por ejemplo, de imágenes, de infografías, datos estadísticos, entrevistas. Y en la conclusión es donde se cierra el texto, generalmente el último párrafo, donde se retoma el propósito que tenía el autor de ese texto y se hace una síntesis de la idea principal. Bien, como que se retoma el inicio del texto para darle un cierre y que el texto así quede redondito. Bien, los textos informativos, como dice acá, pueden ser de carácter general o especializado. Los de carácter general, como lo dice aquí la palabra, son de entregan un conocimiento para todas las personas, es decir, de uso general. Entonces es un conocimiento, es una información que no está tan profundizada para un receptor que tampoco tiene muchos conocimientos sobre el tema que esté investigando. Bien, y estos textos los vamos a encontrar en enciclopedias, noticias, informes. Hoy en día es lo que encontramos, por ejemplo, en Wikipedia, que si bien es una fuente no del todo confiable, porque por lo mismo, porque es muy general, como no profundiza mucho, ¿cierto? Sí sirve para tener al menos una noción del tema del que yo me quiero informar. En cambio, por otro lado, los textos informativos especializados se refieren a un área más específica de conocimiento, es decir, para yo poder entender un texto especializado necesito tener un conocimiento previo del tema que se me está informando. Bien, entonces ahí tenemos los papers, por ejemplo, alguien que estudia derecho va a estudiar también el Código Civil, la Constitución, ¿cierto? Entre otros documentos. Y bueno, el texto informativo utiliza un lenguaje objetivo. Recuerden la diferencia entre objetivo y subjetivo, ¿bien? Es decir, lo objetivo elimina las marcas de opinión del autor. ¿Qué significa eso? Que por lo general va a estar escrito en tercera persona y no va a dar su opinión, ni lo que cree. Es decir,
No vamos a encontrar frases como yo creo, yo pienso, yo opino, no, porque en el texto informativo el emisor tiende a limitarse a los hechos, ¿bien? No a la opinión. Y para ello va a utilizar entonces recursos verbales que son, por ejemplo, en un texto especializado, es decir, el texto que requiere de una información previa en el receptor, va a utilizar una cantidad de tecnicismos propios del área del conocimiento, términos técnicos, científicos, filosóficos, entre otros. A ver, para darles un ejemplo. Yo estudié, ¿cierto? Literatura durante 5 años en la universidad, por lo tanto tengo un conocimiento más o menos amplio del tema. Entonces, ¿qué pasaría si yo les dijera que tenemos que hacer un estudio filológico de tal texto? Ustedes no lo van a entender porque no tienen ese conocimiento previo. Por lo tanto, a ellos les estoy hablando de algo, de un tecnicismo que es la filología, ¿cierto? Entonces, ese tipo de claves, como tecnicismos o palabras como muy propias del área de conocimiento, son las que nos van a ayudar a identificar cuando estamos frente a un texto especializado. En cambio, un texto general, de divulgación general, utiliza un lenguaje un poquitito más simple. ¿Bien? Y otra técnica que se utiliza es la utilización de un vocabulario amplio y preciso para evitar la ambigüedad. ¿Bien? Es decir, un vocabulario preciso, de conocimiento general, sin utilizar, por ejemplo, frases que son propias de un solo país, porque recuerden que un texto informativo va de país a país, ¿cierto? La información se transmite. Entonces yo no me voy a utilizar palabras o dichos o refranes que son propios de una sola región, porque si no, ahí se va a caer en lo que sale acá, que es la ambigüedad. Es decir, un texto va a tener más de un significado y va a costar entenderlo. Entonces, lo ideal es no caer en eso. Bueno, y para entregar la información, los textos informativos utilizan algo que se llama recursos discursivos, ¿bien? Que son, como les decía, formas de cómo yo entrego una información. La puedo entregar de distintas maneras. Puedo entregarla a través de una definición, a través de una caracterización o a través de una ejemplificación, entre otros. Igual hay otros modalizadores discursivos, recursos, perdón, discursivos. La definición, aquí yo les voy a dar algunas claves, ¿ya? La definición responde a la pregunta de ¿qué es? ¿Bien? Entonces, dice que informa sobre qué es algo. Para esto presenta el nombre del objeto, la clase o género y sus rasgos individuales. Ustedes, si buscan una palabra en el diccionario, ahí les va a aparecer una definición. Es decir, ¿qué es un objeto en general? ¿Bien? Por otro lado tenemos, bueno, aquí hay un ejemplo, ¿verdad? De definición de qué es el hábitat. Caracterización, informa sobre los rasgos característicos de personas o entidades, objetos, ambientes, épocas. Aquí yo les voy a, en la próxima diapositiva les voy a hacer una explicación bien sobre la caracterización, porque tienen que aprender a identificarla con otra forma discursiva, con otro que es la descripción. Pero yo se lo voy a explicar en la próxima diapo. Y entonces acá nos está diciendo cómo es una persona en este caso, ¿cierto? Por ejemplo, acá dice Sandra nació y creció en San Ramón, fue una niña inquieta, lectora, que soñaba con superarse y ser médico. Es decir, me está diciendo cómo es Sandra, cómo es alguien. ¿Bien? Y en la ejemplificación se va a presentar un ejemplo o un caso concreto con la finalidad de ilustrar una idea o regla general. Bueno, acá vimos ejemplificación, ¿cierto? Además de definición y caracterización que se explicaron a través de ejemplos. Y acá tenemos un ejemplo de lo que es un ejemplo. Dice, gracias a Jane Goodall sabemos que los chimpancés pueden experimentar emociones, por ejemplo, la tristeza y la alegría. ¿Ya? Entonces se presentan cuáles son algunas de las emociones que pueden presentar los chimpancés. Y acá viene lo que yo les tenía que explicar, que es importante que conozcan la diferencia entre descripción y caracterización,
que la descripción no sale anteriormente, pero ustedes tienen que manejarla. La descripción consiste en decir cómo es algo, es decir, un objeto, algo sin vida. La caracterización, en cambio, consiste en decir cómo es alguien, es decir, un sujeto animado, con vida. Un ejemplo, a ver, la pelota es un... aquí está. La pelota es un objeto y yo te voy a decir, la voy a describir y voy a decir cómo es. Bueno, y cómo es este objeto en particular. Tiene una estrella roja y es amarilla con un cinturón azul, digámoslo, bien, con una franja azul. Y acá miren, yo puse a Woody de ejemplo. Conocen a Woody, ¿cierto? Que Woody es en realidad un juguete, es decir, es una cosa, es un objeto, pero a Woody se le añade vida, se le añaden características humanas, por lo tanto pasa a ser un sujeto. Y yo les voy a decir entonces, lo voy a caracterizar, voy a decir cómo es alguien, cómo es Woody. Y Woody vamos a decir que es un sujeto que utiliza pantalones azules y una camisa amarilla, que es el sheriff del lugar donde vive, ¿cierto? Y siempre utiliza su sombrero. Bien, ojo con eso. Y otra aclaración que quiero darles para que se les haga más fácil entender porque por lo general tienden a confundirse con definición y descripción. La definición apunta a algo general, es decir, ¿qué es algo? Y la descripción apunta a algo particular, ¿cómo es un objeto en particular? Por ejemplo, yo acá voy a tomar mi lápiz y yo voy a decir, si yo digo una definición de un lápiz, voy a decir que el lápiz es un objeto que sirve para escribir. Y si yo describo mi lápiz en particular, voy a decir que mi lápiz es azul con morado y tiene un dibujo de la sirenita, ya que así es el lápiz que estoy utilizando ahora. Si tienen dudas, recuerden que me pueden escribir, ¿bien? Espero que esté siendo más o menos clara. Y eso es todo en cuanto al contenido. Ahora vamos a trabajar con el texto escolar, que si no lo tienen, recuerden que yo siempre les mando las guías. Tienen que leer dos textos, uno es un cuento y el otro es un texto informativo, y trabajar con las preguntas que vienen ahí. Bien, las responden en su cuaderno, tienen plazo de entrega hasta este jueves 14. Eso, les repito, si tienen preguntas me pueden escribir. Y eso, que estén muy bien, les mando un abrazo y voy a estar esperando sus trabajos. Adiós, primero medio.